Buenos días, chicos, buenos días. ¿Escuchan? Hola, chicos, ¿qué tal? Christopher, Sergio, Andrea, Stephanie, Tatiana. ¿Qué tal? Buenos días. La consultita. La semana que nos toca es la semana 9, ¿cierto? No quiero equivocarme, por favor. Listo. Con ustedes tenemos clase el día domingo, ¿cierto? Este domingo que viene tenemos clase, sí o no. ¿No? ¿Solos? Ya, bueno. El examen. A ver, voy a revisar un ratito, ¿ya? Entonces, si ingresan unos cuantos más, voy a revisar. Este es domingo es 21. Ah, no, es el examen. El siguiente domingo recuperamos. Bueno, el siguiente domingo tenemos clase. Domingo es 21. Este domingo descansa, entonces. Sí, los chicos, efectivamente, tienen examen, ¿no? Provecho. Provecho, este domingo tienen examen, así que una consulta. ¿Su examen hasta qué semana viene? ¿Esta clase viene? Hasta esta clase. Así que esta clase es importante. Listo, chicos. Empecemos entonces. Empecemos. Semana número 9, tema hidrostática. Listo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los conceptos de presión hidrostática. Veremos algunos conceptos básicos, no solamente presión hidrostática, veremos principio de Pascal, principio de Arquímedes. Veremos algunos temas novedosos como tensión superficial y capilaridad. Son conceptos básicos. Fluido en reposo. Es lo que básicamente nosotros vamos a analizar, ¿no? Los fluidos en su estado de reposo, ¿no? ¿Qué es un fluido en reposo? Sustancia líquida o gaseosa. Ah, mira. Importante, ¿ah? Para que yo hable de fluidos, estoy hablando de un líquido o un gas, sustancia líquida o gaseosa, que está en estado de equilibrio. Estado de equilibrio. Ahí está.
que tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Creo que eso ya lo conocemos, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros hacemos dentro de los fluidos es analizar líquidos o gases, no te olvides, sólidos no, básicamente, más que todo líquidos y gases. Un fluido en equilibrio ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Ya, bueno, unos conceptos básicos, ¿no? Entonces nosotros vamos a analizar los fluidos, que vienen a ser los líquidos o gases, y estos líquidos o gases ejercen fuerzas perpendiculares sobre el recipiente que los contiene. Y además, eh, forma, forma el recipiente, adopta la forma del recipiente que los contiene. Otro concepto básico, concepto de presión. Presión, chicos. ¿Qué es la presión? Mira, cantidad escalar, importante esto, cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área. Cantidad escalar que nos indica la fuerza perpendicular que actúa por unidad de área. Esto es la manera más práctica de calcular la presión, es fuerza perpendicular entre áreas, ¿cierto? Eso sí lo conocemos. Pero mira, yo te voy a agregar algo más. Yo voy a agregar un concepto más, para que quede un poquito más claro. ¿Listo? Anota, por favor. Me imagino que tú tienes ahí tu cuaderno. Tienes ahí tu cuaderno para poder hacer tus anotaciones, ¿cierto? A ver, ¿qué es la presión? Podemos decir lo siguiente. Nos indica la distribución de una fuerza, mira, distribución de una fuerza en una determinada superficie. Distribución de una fuerza en una determinada superficie. Para que quede más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, esto va más que todo para las señoritas. Señoritas, ustedes, cuando han tenido la oportunidad de ir a su fiesta de promoción, fueron, tuvieron la oportunidad de ir de un evento importante, la gran mayoría de veces las señoritas usan tacos, ¿cierto? Tacos, tacos, taquitos, tacos. Obviamente que los tacos están separados por número, no están clasificados por número, no taco número 3, 5, 7, 2 y así sucesivamente, ¿no? Si no me equivoco, ¿cierto? ¿Es correcto eso? ¿Correcto que ustedes usan ese tipo de tacos, ¿cierto? Y una consultita, respóndame. ¿Es incómodo caminar con tacos? ¿Qué sienten cuando caminan con tacos? Vamos, Tatiana, Stephanie. Vamos, chicas. ¿Qué sienten cuando caminan con tacos? A ver, espero su respuesta, chicas. Es bueno también saber su apreciación. ¿Vamos? ¿Y nadie? Uy, ay, ay. Comenzamos mal. Comenzamos mal. Stephanie me dice, duelen los pies, dice. Claro, es doloroso, ¿cierto? Duelen los pies. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación del por qué. Imaginemos una persona, una señorita de un peso promedio, vamos a considerar, a ver, 60, ¿está bien? 60 kilogramos peso promedio. Los 60 kilogramos peso promedio. Esta señorita está con zapatillas, ¿no? Sí, está con zapatillas. ¿Listo? Con zapatillas. Obviamente las zapatillas son muy cómodas, ¿no? Está con zapatillas y yo te consulto. Si su masa es de 60 kilogramos, ¿su peso de cuánto es? ¿Su peso es cuánto aproximadamente? Sería aproximadamente su peso. Si su masa es 60, ¿su peso cuánto sería? 600, ¿cierto? 600. Recuerda que si su masa es 60, su peso sería como 600. Pero recuerda que todo ese peso está sostenido sobre dos pies. Por lo tanto, sobre cada pie, imaginemos que esta es la zapatilla,
Imaginemos que esta es la zapatilla, ¿ya? Imaginemos que esta es la zapatilla. Por lo tanto, sobre cada pie estará siendo sostenido ¿cuánto? Si su peso es 600, sobre cada pie, ¿cuánto habrá? 300 newtons, ¿cierto? 300 newtons. Por lo tanto, si sobre cada pie hay 300 newtons, el concepto de presión me dice que toda esta fuerza perpendicular que actúa sobre esta superficie se va a distribuir. Toda la fuerza se distribuye sobre toda esa superficie. Por lo tanto, al distribuirse, vamos a notar que por cada área que tengamos o pequeña sección que tengamos, no habrá los 300, solamente habrá una parte de esos 300. Habrá una distribución de la fuerza. La fuerza va a distribuirse de esta manera. Esa es la presión, la distribución de la fuerza en una determinada superficie. ¿Listo? Entonces se generan unas pequeñas flechitas. Se podría decir, entre comillas, ¿ya? Es porque la fuerza se ha distribuido por toda esa superficie. Ahora, ¿qué pasa cuando las señoritas tienen taco? Imaginemos que este es su taco, señorita, ¿ya? Puedo graficar bien. Entonces, cuando tengo tacos, lo que voy a notar es lo siguiente. La persona no ha cambiado de peso. Debe seguir teniendo el mismo peso. El mismo peso va a tener. Por lo tanto, sobre cada pie, igualito, ¿no? La misma cantidad de fuerza, 300 newton. Pero lo que está cambiando es el lugar de aplicación, es decir, el área donde se sostiene esos 300 newton. Notamos que ahora el área solamente son esas dos secciones del zapato, o mejor dicho, de los tacos. Por lo tanto, todos esos 300 se va a distribuir sobre esas dos superficies pequeñas. Entonces, al distribuirse esos 300, notamos que la presión que se genera sobre esa superficie debe ser mayor. ¿Por qué? Porque el área es menor. Por lo tanto, eso explicaría el por qué las personas que caminan con tacos les duele tanto, pues, ¿no? Porque es tan doloroso, tan cansado, porque todo el peso, o mejor dicho, la mitad de su peso se distribuye solamente en esta pequeña superficie y eso genera presión, mayor presión, ¿no? Entonces no te olvides que la fuerza se distribuye en toda una superficie y esa distribución de la fuerza en una determinada superficie se llama presión, se llama presión. Ahora, acá tenemos dos casos particulares, ¿no? Mira, cuando la fuerza es inclinada, ¿qué cosa debo hacer yo? Siempre que la fuerza sea inclinada respecto a una superficie, yo debo descomponerla en un valor horizontal y en un valor vertical. Y aquí lo que debo hacer es reconocer, identificar, no te estoy diciendo que siempre apliques esto, debes identificar cuál sería la fuerza perpendicular, cuál sería la componente perpendicular. ¿Listo? Y esta componente perpendicular, ¿cuál sería en este caso? F coseno. Por ese motivo, aquí la presión estamos colocando como F coseno del ángulo entre el área. ¿No? Porque aquí la componente coseno sería la componente perpendicular. En casos generales, siempre debes buscar la fuerza perpendicular, de tal manera que la presión sea siempre fuerza perpendicular entre áreas. Creo que eso es claro, ¿no? Queda clara esta parte, chicos. Vamos con otro concepto básico, el tema de densidad. Densidad, chicos. ¿Qué es la densidad? Cantidad escalar, otra vez cantidad escalar, que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen, ¿no? Para muchos, creo que no es novedad, que la densidad se calcula como masa sobre volumen, ¿cierto? Masa sobre volumen, de manera práctica. Pero ahora te doy el concepto adicional. ¿Qué representa la densidad, chicos? ¿Qué representa la densidad? La densidad viene a ser la distribución de la masa en un determinado espacio. Distribución de la masa en un determinado espacio.
llámese espacio o considere ese espacio como el volumen. Pues, el espacio es el lugar donde ocupa, el lugar que ocupas, por lo tanto, eso se llama volumen. Pues, ¿no? Volumen. Chicos, entonces, la densidad es simplemente masa sobre volumen. Está práctico, directo. Ahí está. No te olvides que la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. Es importante. Importante es. Ahora, y una de las densidades más conocidas y más importantes que debes reconocer el día de hoy es la densidad del agua. Dime, ¿cuánto es la densidad de agua? ¿Cuánto es la densidad del agua, chicos? Densidad del agua. ¿Cuánto será? Edwin nos dice uno. ¿Cuánto es la densidad del agua, chicos? El otro dice 1000. Stephanie dice 1000. Giovanni dice 1000. Edwin dice uno. Bueno, creo que ninguno de los dos se equivoca. Pero Giovanni es más exacto, ¿no? Efectivamente, Giovanni es 1000. Es 1000. Pero ¿en qué unidades? Kilogramos sobre metros cúbicos. Pero también vale uno. Cuando es en gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, tener en cuenta algo. Nosotros debemos trabajar en sistema internacional, es decir, kilogramos sobre metros cúbicos, pero muchas veces a ti te van a dar el dato de que la densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, si está en gramos sobre centímetros cúbicos, nosotros, ustedes, ¿qué debemos hacer? Debo multiplicar por, debo multiplicar por mil. Nada más simple es lo que debo recordar yo. Por aquí una pequeña comparación de masas y volúmenes. Por ejemplo, acá tenemos masas diferentes, pero los volúmenes son iguales. Es decir, el tamaño, el espacio es igual, ¿no? ¿De qué? De plomo, agua, corcho y aire. Mira, el tamaño son iguales, ¿ah? Pero tienen masas distintas. Y notamos que en el mismo espacio que se analiza, la masa del plomo es mayor que la del agua, y la del agua es mayor que la del corcho, y es mayor que la del aire. ¿Cierto? ¿Listo? Y ahora hacemos lo contrario. Vamos a tener, ¿no?, masas iguales, pero volúmenes diferentes, ¿no? Hace un momento eran masas diferentes y volúmenes iguales, ¿no? En el mismo espacio entra diferente cantidad de masa de esas sustancias. Entonces ya tenemos masas iguales, todos masas M. Pero nos damos cuenta que el volumen de la masa M, el plomo, es menor, es más pequeña que la masa de volumen de mármol, que la de madera y que la de corcho, ¿no? Date cuenta que la de corcho es más grande, es mucho más grande. ¿Listo? Y de esta imagen,
Y el chico RDC, que no manda el único. Un error mío, un error por machucar un botón que no debía. En vez de machucar escape, machuqué el botón de apagar. Y eso fue lo que generó. Listo, chicos, a ver, continuemos. Entonces, habíamos mencionado que la densidad era igual a masa sobre volumen, y no te olvides que debe estar en kilogramos sobre metros cúbicos, y cuando me dan en gramos sobre centímetros cúbicos, lo multiplicaba por 1000 y se cambiaba, ¿cierto? Me estaría cambiando a otras unidades. Bien. Ahora vemos el ejemplo de abajo, donde tenemos masas iguales, pero los volúmenes son distintos, ¿no? Vemos que el corcho es más grande que el plomo. Entonces, yo te consulto aquí. Entre el corcho y el plomo, dime, ¿quién es más pesado? ¿El corcho o el plomo? El corcho y el plomo. ¿Quién es más pesado, chicos? ¿Quién es más pesado entre el corcho y el plomo? El plomo es más pesado, dice. El plomo es más pesado. El corcho, dice. ¿Cuál es más pesado? Observa las dos imágenes, el corcho y el plomo. ¿Quién es más pesado? A ver, ¿alguien por ahí? Giovanni me dice. O bueno, Sergio también, ¿no? Sergio. Ninguno tiene la misma masa. Giovanni dice, la misma masa, iguales. Claro, chicos. Ambos tienen la misma masa, por lo tanto, ambos serán igual de pesados. Pero ¿por qué te da esa sensación de que el corcho es más pesado, o tal vez el plomo porque piensas que es plomo? Es porque a veces nos llevamos a dejar por el tamaño, capos, ¿no? Te cuento, ¿no? Pero a pesar de que el tamaño sea mayor del corcho, no es que sea más pesado. Simplemente que su distribución es diferente, pues. Ocupa mayor espacio nada más. Es como si yo te diera un costal de algodón y te diera un costal de papas, pues, ¿no? Alguno dirá, profe, el de papa puede ser más pesado que el de algodón, porque tengo algodón y es muy grande, entonces dicen, este debe pesar más. Al final me debe darme cuenta solamente de la masa, porque la masa es la misma, pero el tamaño es distinto. Ahora, algo que también deben saber ustedes es que no importa si yo tengo 1 kilo, por ejemplo, 1 kilo de oro o 1 tonelada de oro. Por tratarse del mismo material, por tratarse del mismo material, 1 kilo de oro y 1 tonelada de oro deben tener la misma densidad. Es decir, que la densidad va a ser la misma siempre y cuando sea el mismo material. Siempre y cuando sea el mismo material. No importa la cantidad, chicos. Es importante, ¿ya? Otros conceptos que vamos a trabajar ahora. Nos vamos de lleno a la ley de presión hidrostática. ¿Cómo calcular la presión hidrostática? Y ponemos por aquí. Expresa la presión P en un fluido en reposo que varía linealmente con la profundidad. Listo. Vamos a analizar las presiones dentro de un fluido. A ver, ¿alguna consulta por ahí? Por ahí me mencionó acerca de la densidad del agua, ¿no? Profesor, ¿la densidad del agua cambia respecto a su estado en que se encuentra? Obviamente que sí. No es lo mismo la densidad del agua que la densidad del hielo o la densidad del vapor. Cambia, cambia. Ahora, ¿por qué cambia, chicos? ¿Por qué cambia? La masa no cambia. Lo que cambia es el volumen, bueno, el volumen. La masa no cambia, lo que cambia es el volumen, ¿no? Y va a depender del recipiente que lo contenga, ¿no? Por eso normalmente no se trabaja con este tipo de variantes. Lo que se hace es trabajar simplemente con el agua líquida, nada más. Porque el gas se puede expandir y eso generaría que es una densidad variable, pues, ¿no? En cambio, un sólido sí se puede determinar, ¿no? Esto, cuando el agua se endurece, cambia un poco también el volumen, cambia un poco el volumen. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí, mira, a ver, vamos de lleno a la gráfica. Nosotros, mira, tenemos acá un recipiente llena con un líquido, llena de un líquido. Y lo que nosotros vamos a hacer es analizar la presión en la parte inferior.
En la parte más baja. Entonces, la presión en la parte más baja, en este caso a una profundidad H, esa presión vamos a llamarle presión absoluta. ¿Por qué presión absoluta? Porque estoy considerando todas las presiones que hay. Entonces, ¿qué presiones hay, profesor? A ver, ¿qué presión está analizando usted? ¿Qué presión está considerando? Voy a considerar la presión generada por el líquido, por este líquido, por esta profundidad. Y además, debo considerar la presión generada por quién? Por la atmósfera. Debo considerar la presión atmosférica. Atmosférica. ¿Listo? Entonces yo considero la presión del líquido y la presión atmosférica. Cuando considero ambas o todas las presiones posibles, se llama presión absoluta. ¿Listo? Entonces la presión atmosférica está representada por un P sub cero. P sub cero, mira, acá está. Ahí está, P sub cero. Esta es la presión atmosférica. Lo que nos faltaría es sumarle la presión generada por el líquido. ¿Y cómo se calcula la presión generada por el líquido? Como ρ por G por H. ¿Qué es ρ? Densidad, ¿no? Este P es densidad. Por la gravedad, por la altura del líquido que estamos analizando, es la altura H. Profe, si solamente fuera hasta aquí, por ejemplo, si yo analizo solamente hasta aquí, sería otra altura H, pues, ¿no? Solamente esta parte. Se va a depender de la columna de agua o líquido que yo analice, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces va a depender de la profundidad. A mayor profundidad existirá mayor presión, pues, ¿no? A mayor profundidad existirá mayor presión. Eso explicaría por qué las personas a la hora de nadar, a la hora de bucear, no pueden soportar mucha presión, pues, ¿no? No solamente es porque no puedan respirar, sino porque su cuerpo experimenta o siente o tiene la sensación de una presión generada sobre él. ¿Listo? A veces no sé si habrán sentido a una persona que bucea y trata de meterse o sumergirse mucho, va a notar que, bueno, los que lo han hecho, han notado que su pecho empieza a, como que a presionarse, ¿no? Te empieza a doler la cabeza tal vez, empieza a dolerte la cabeza. Y si te vas más a profundidad, lo que vas a notar es que tu cuerpo empieza a cambiar de color, ¿listo? Y eso es generada ¿por qué? Por la presión, chicos, es por la presión. A mayor profundidad existirá mayor presión, ¿listo? Ahora, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra esto? Tiene una demostración, pues. ¿No? Y para muestra, un botón. Mira, vamos a demostrarlo, ¿ya? Ya de ahí vamos a demostrarlo. Voy a agarrar una pequeña columna de agua o de líquido. Ahí está. Ahí está la columna de agua. La parte derecha tenemos esa columna de agua. ¿Listo? Y voy a analizar la presión que existe por la parte inferior. ¿Listo? Voy a analizar todas las presiones que hay sobre el cuerpo. Si voy a hacer el diagrama en cuerpo libre prácticamente. El diagrama en cuerpo libre. Entonces diremos lo siguiente. Como es una columna de agua, debe tener su propia masa. Entonces habrá el peso que está en el centro de toda esa longitud H, sería el peso mg. Luego, como está sometida a la atmósfera al ser un fluido genera una presión, donde genera una presión atmosférica. ¿Listo? Pero yo quiero saber cuánto es la fuerza. Entonces, de la parte anterior sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza sería presión por área, ¿cierto? Entonces, presión por área representa la fuerza. Tenemos por aquí, mira. Presión por área representa la fuerza. Y en la parte inferior también, presión por área es la presión que yo busco, la presión que se siente en la parte inferior. Presión por área también es igual a una fuerza. Por lo tanto, por equilibrio de fuerzas nada más, por equilibrio de fuerzas tendría lo siguiente. La fuerza de abajo, P por A, que se dirige hacia arriba, debe ser igual a P sub 0 por área, la fuerza atmosférica, más el peso. ¿Cierto? Ahora, como yo no sé cuánto vale la masa, lo que voy a hacer es relacionarlo con la densidad y el volumen. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a densidad por volumen, ¿cierto? Entonces, mira, reemplazo. La presión por área es igual a presión atmosférica por área más la masa por gravedad. Pero la masa es densidad por volumen. Y ahora va otra consultita.
el volumen de un cilindro, ¿cómo se calcula? Escríbeme en el chat. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Volumen de un cilindro, ¿cómo se calcula? ¿Alguien por ahí? ¿Un valiente? Vamos. Los que responden tendrán un puntito más para el examen. A ver si así se animan. Área del círculo por la altura. Área por la altura, ¿no? Excelente, chicos. Por lo tanto, el área de la base sería A y por la altura que sería H. Y esto por la gravedad. Por lo tanto, ¿qué le sacamos? Le sacamos la A, pues no, el área. Se va el área. El área. Y mira lo que nos queda. ¡Oh, magia! La presión en la parte inferior es igual a la presión atmosférica más rho G por H. Demostrado, chicos. Ya tienen aquí una pequeña demostración como forma práctica, de forma didáctica, y saber de dónde proviene esta formulita. No sale de la nada, chicos. Todo tiene explicación, por favor. ¿Ya? Entonces ya tenemos la forma de cómo calcular la presión absoluta. La presión absoluta. A ver, continuemos. Observación. Uy, esta información es importante. Observaciones. En un recipiente abierto y a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire, la atmósfera, se llama presión atmosférica y su valor es 10 a la 5 newtons sobre metros cuadrados. Ahí ya está. 10 a la 5 newtons sobre metros cuadrados. Sabemos que también esta fuerza sobre área, que es newtons sobre metros cuadrados, representa el pascal. Esta presión también es medida en pascales, chicos. Ahora, también me dice, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. Importante esto, mira. Si yo resto la presión absoluta menos la presión atmosférica, me sale la presión manométrica. La presión manométrica no es más que la presión del líquido. La presión del líquido, chicos. No te olvides, por favor. Si por ahí te dicen, calcule la presión manométrica. Ah, bueno, la presión del líquido, que es roja por H. Nada más. O presión hidrostática también es conocida, ¿no? Como presión hidrostática, presión del. Ahora, en la parte derecha tenemos una pequeña gráfica. Creo que para todos es conocida, ¿no? Al nivel del mar, la presión es mayor comparada con la presión generada a mayor altura. Es decir, a mayor altura, menor presión. Mientras más alto esté, la presión es mucho menor. Mientras más bajo esté, la presión es mucho mayor. Esto es conocido por ustedes, ¿no? A mayor altura, menor presión. A mayor altura, menor presión. Por lo tanto, yo te consulto algo. Entre Ticlio y Lima, ¿dónde hay mayor presión? Entre Ticlio y Lima, ¿dónde hay mayor presión? Consulta, a ver, pregunta para ustedes. Entre Ticlio y Lima, ¿dónde hay mayor presión? ¿Alguien me responde? Por ahí. Lima dice, ¿no? Lima. Claro, porque Ticlio está muy arriba, pues, muy alto, ¿no? Alto. Mira, esto me hace recordar una pregunta que hubo ya en un examen. Lo voy a mencionar, ¿ya? Mira, más o menos, ¿ya? Para que tengas idea. Te voy a mencionar para que tengas idea. A ver, era una persona tenía una botella con agua y estaba en Arequipa. Vamos a ponerle Arequipa ya, Arequipa. Arequipa. Estaba en Arequipa. Abre su botella con agua, se toma un poquito de agua y luego la tapa. Y luego la tapa. Esta persona se va con su botella con agua hasta Lima. De Arequipa se va hasta Lima. Y luego sube y se va hasta Cerro de Pasco. Entonces, la persona va de Arequipa a Lima y de Lima a Cerro de Pasco. Cambio brusco, ¿no? Una consulta. ¿Qué pasó con la botella cuando se fue a Lima? ¿Qué pasó con la botella cuando se fue a Lima? A ver quién me responde eso. ¿Qué pasó con la botella cuando se fue a Lima? ¿Alguien?
Nadie, chicos. A ver. ¿Qué pasó con la botella cuando se fue a Lima? ¿Alguien por ahí? Giovanni nos pregunta, ¿se comprimió? ¿Y qué pasó con la botella cuando se va a Cerro de Pasco? A ver, dice Ángel. En presión absoluta el recipiente tiene que ser cilíndrico, ¿no? No necesariamente, no importa qué forma tiene el recipiente. Lo que te importa es la profundidad nada más, respecto a la parte de arriba, ¿no? A la frontera entre el líquido y el gas, pues, ¿no? Comprimió, no dice Giovanni. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué pasa con la botella cuando se va a Lima? Si estaba cerrado no pasa nada, dice. ¿Seguros? Pregunta de examen de admisión, chicos, ¿ah? Pregunta de examen de admisión. Es una pregunta de verdadero y falso, si no me equivoco. A ver, les explico, a ver. Si está en Arequipa y toma un poquito de agua, es porque deja un espacio de líquido con gas, ¿cierto? Recuerda que los líquidos y gases son fluidos que se adaptan al espacio. Pero básicamente te da a entender que hay gas adentro, es decir, hay aire en la parte interior. ¿Está? Solamente es eso para que te entiendas. Luego me dice que se va a Lima. Ya, yo te pregunto, cuando se va de Arequipa hasta Lima, lo que está generando es que la presión aumente, ¿cierto? Exista mayor presión atmosférica. Por lo tanto, como la presión atmosférica está cambiando, es decir, la presión exterior a la botella está cambiando, es mayor, entonces, ¿qué va a pasar con la botella? Se va a comprimir. La botella se comprime. Ahora, esto es posible, ¿por qué? Porque dentro de la botella hay aire y el aire se adapta a la forma y que sí se puede comprimir. ¿Listo? Ahora, un caso diferente hubiera sido que si la botella estuviera sellada, pues, hubiera estado sellada con líquido interior, lleno prácticamente. Entonces era más complicado comprimirla porque era un líquido, ¿no? Recuerda que el gas sí se puede expandir o contraer, pero los líquidos no. Se adaptan a la forma, pero no se contraen ni se expanden. Entonces, cuando se va a Lima, se contrae. Pero cuando se va a Cerro de Pasco, en Cerro de Pasco la presión es menor, por lo tanto vas de mayor a menor presión. Entonces, ¿qué va a pasar con la botella? La botella se va a expandir, pues no, la botella se expande, la botella se va a expandir. ¿Listo, chicos? Esa era una pregunta de examen de admisión, así que a tomarlo en cuenta, por favor, ¿ya? Continuamos. Medición de la presión, a ver, dice. La presión de un fluido se puede medir con una gran variedad de dispositivos mecánicos. Acá tenemos tres, bueno. Los primeros instrumentos que se diseñaron de acuerdo a la ecuación de la presión hidrostática fueron el barómetro, siglo XVII, y el manómetro, siglo XIX. Entonces, bueno, aquí tenemos el manómetro, el barómetro. Manómetro de tubo abierto y manómetro de tubo cerrado. Y el barómetro. Esto lo que hace el manómetro de tubo abierto es medir la presión absoluta, porque al estar abierto está expuesto a la atmósfera. ¿Listo? En cambio, el manómetro de tubo cerrado lo que hace es medir la presión hidrostática, la presión manométrica, se podría decir. ¿Listo? Porque está cerrado, no está expuesto a la atmósfera. Y lo que hace el barómetro también es medir la presión hidrostática, presión de los líquidos. ¿Listo? Mediante comparación. ¿Listo? Comparación con la presión atmosférica. ¿Listo, chicos? Indiferente esto, no necesitas acordarte. ¿Eh? Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente analizar los problemas de manera general. No vayas a decir, profe, si no me acuerdo de esos tres instrumentos, no es importante, chicos. Te vas a dar cuenta que no es importante. No te vas a acordar esta ecuación, esta ecuación y esta ecuación. No es una pérdida de tiempo, por favor, ¿ya? Recuerda que nuestro tiempo es corto, así que y nuestro espacio en la mente también. Obviamente es ideal que tú conozcas, ¿no? Que tú conozcas cómo se llaman los tipos de medición y los instrumentos, sí, efectivamente. Si puedes hacerlo, normal. Pero si vas a hacer un esfuerzo adicional o muy grande, ya que estamos cerca del examen, no te lo recomiendo. Chicos, más que todo es por el tiempo. ¿Listo? Pero siempre es importante tener un poco más de conocimiento. Pero
Siempre que tengamos gráficas de este tipo, lo que hacemos es el análisis clásico, el análisis cotidiano, y vamos a llegar a la misma conclusión. A eso me refiero. Ahora vayamos a los principios. Principio de Pascal. A ver, ¿qué me dice el principio de Pascal, chicos? La presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Mira, al inicio el líquido estaba contenido en este recipiente esférico, ¿no? Y por la parte superior tenemos un émbolo por donde se va a generar una presión adicional. Ahí está, se genera una presión adicional. Vamos a presionar el líquido por la parte superior. ¿Y qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que toda presión adicional que se genere sobre el fluido se transmite por todo el fluido. Se va a transmitir por todo el fluido y con el mismo valor. Se transmite por todo el fluido y con el mismo valor. No importa en qué lugar se encuentre ese análisis. En cualquier punto del fluido, la presión adicional será la misma. Por ejemplo, si yo presiono con un valor de 5 pascales, en cualquier punto ocurrirá también que aumentará la presión en 5, en 5, en 5, en 5, en 5. No porque esté más profundo, más abajo, más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, la presión transmitida es distinta. No. Según Pascal, la presión se transmite con el mismo valor. Esto con el mismo valor. Ahora, acá hay otro ejemplo a la derecha. Mira, tenemos un recipiente lleno con agua y un émbolo en la parte superior. Al inicio, las presiones medidas vienen a ser la presión A y la presión B, ¿no? Presión A y presión B. Pero si nosotros ejercemos una presión en la parte superior del líquido, lo que vamos a generar es un aumento en la presión. ¿Qué va a pasar? En el punto A y en el punto B va a aumentar la presión. Si yo añado una presión de 20, en los puntos A y B se añadirá una presión de 20 también. Porque según Pascal, la presión se transmite con el mismo valor, bueno, y en todos los puntos. Y chicos, esto es lo que ocurre en un gas. Y acá en la izquierda en un líquido. Pero la aplicación más directa para nosotros, para el principio de Pascal, es la prensa hidráulica. Creo que es figura clásica, análisis clásico que todos ya conocemos, ¿no? Consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen un líquido y dos émbolos o pistones de áreas diferentes. Ya está, tenemos un pistón A y un pistón 1 y un pistón 2. Ten en cuenta que esta prensa hidráulica nos permite poder sostener o levantar autos, en este caso, ¿no? Cuerpos más grandes, ¿listo? Aplicando una fuerza F1. Mira, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Al aplicar una fuerza F1 sobre el émbolo 1, lo que estoy generando es una presión. O sea, acá estoy generando una presión 1. Y según Pascal, esta presión adicional que se genera por acá se va a transmitir por todo el líquido y llegará a la otra rama, al otro pistón. Pero como el área ha cambiado, obviamente la fuerza asociada también va a cambiar. ¿Listo? La presión es la misma. La presión es la misma. La presión que se genera aquí es la misma. Son iguales. Presión 1 y presión 2 son iguales. Porque según Pascal debe ser la misma. Pero como el área ha cambiado, la fuerza asociada a esa presión debe cambiar. Vamos a llamarle F2. Entonces decimos, la presión 1 y la presión 2 son iguales porque son aumentos de presión. ¿Listo? Y eso lo puedo deducir por Pascal. Pero como la presión 1 es fuerza sobre área 1 y la presión 2 es fuerza sobre área 2, yo puedo decir que la fuerza 2 asociada tiene esta forma, ¿no? La fuerza 2 es igual a área 2 entre área 1 por la fuerza F1. ¿No? Y como tú ya sabes que el área 2 es mayor que el área 1, entonces cuando yo divida área 2 entre área 1 debe ser mayor que 1. Y si ese cociente es mayor que 1, podemos decir que esta fuerza F2 al final de cuentas va a ser mayor que la fuerza F1. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en este sistema? La fuerza se ha amplificado. Bueno, la fuerza se ha amplificado. Si, por ejemplo, si yo aplico una fuerza de 100, es posible que debido a esos tamaños de las áreas, la fuerza ya no sea 100, capaz es 200, 300, 400 o 1000 tal vez. Entonces, ¿qué hace este sistema de prensa hidráulica? Amplifica la fuerza, a generar que la fuerza se amplifique. Es decir, que con una mano tú puedes sostener un auto, ¿no? Haciendo uso de una prensa
hidráulica, pues, ¿no? Obviamente en los problemas lo que tú tienes que hacer es analizar esta fuerza F2 y compararla con el peso del auto, ¿no? Por ejemplo, si el peso del auto es 1000, la fuerza 2 debe ser 1000 también, ¿no? Para que exista un equilibrio, pues, ¿no? Ahí ya va a depender de otros datos del problema. Pero es básicamente la primera o más básica aplicación. Vayamos al principio de Arquímedes. Y con eso terminan los principios y pasamos a los temas de viscosidad y capilaridad. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que se desplaza. A ver. Me imagino que cuando hablamos del principio de Arquímedes, tú te debes acordar de Arquímedes, ¿no? ¿Quién era Arquímedes? ¿Te acuerdas quién era Arquímedes? ¿Te acuerdas? ¿Estamos en receso entonces? ¿Sí? 9:50, ¿cierto? Ya. Mira, esta parte del principio de Arquímedes lo vamos a dejar para después del receso. ¿Les parece, chicos? Vamos a hacer un pequeño receso. Hasta las 10:05, por favor. Hasta las 10:05 es el receso. Regresamos. Listo, chicos, regresamos. Listo, chicos, estamos de regreso. Estamos ahí, chicos. Chicos, ahí. Jóvenes. Listo, a ver, vamos a comenzar entonces. Continuemos, retomemos la clase. Vamos a ver el principio de Arquímedes, de manera práctica, rápida nada más. ¿Ah? Según Arquímedes, cuando tenemos un cuerpo sumergido completamente o parcialmente, este cuerpo experimenta una fuerza ascensional, una fuerza dirigida hacia arriba, llamada fuerza de empuje. ¿Listo? Ahora, ¿qué se va a cumplir por aquí? Mira, se va a cumplir que la fuerza de empuje es igual, mira, escucha bien, ¿ah? Es igual a la masa de líquido desplazado. Ahora, ¿qué me refiero con masa de líquido desplazado? Por ejemplo, yo meto un cubo un cubo de madera, por ejemplo, meto un cubo de madera. Cuando ingrese el cubo de madera, lo que va a ocurrir es que va a haber una cantidad de líquido que se va a desplazar debido a ese cubo de madera, ¿no? ¿Eso cómo lo notamos? Porque el nivel del agua sube muchas veces, ¿no? Ahora, entonces, si tú analizas o mides esa cantidad de masa que ha subido, voy a notar lo siguiente. Voy a notar que la parte de masa que ha subido, que se llama líquido desplazado, esa masa de líquido desplazado debe ser igual, mejor dicho, la masa de líquido desplazado multiplicado por la gravedad, que viene a ser el peso, debe ser igual al empuje. Deben ser iguales. ¿Listo? Además que el empuje también se puede calcular de otra manera. El empuje es igual a densidad de líquido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. También conocido como volumen sumergido, por favor. ¿Ya? Aquí es importante esto, ¿no? Esta parte también es considerado importante esta parte, volumen, volumen sumergido, ¿ya? Volumen sumergido, no te olvides, por favor. Ahí está, volumen. Ahí se me confundió. Volumen sumergido. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ese VDL representa el volumen sumergido, ¿no? Ya sea total o parcialmente. Esta es la manera más clásica o más común de encontrar el empuje, ¿no? Densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido. No te olvides, por favor, ¿ya? Algunas observaciones, a ver. Si el cuerpo está completamente sumergido, significa que el volumen del cuerpo es igual al volumen sumergido o volumen líquido desplazado, ¿no? Dos, si el cuerpo está parcialmente sumergido, bueno, eso sí, ya lo sabemos, ¿no? El volumen sumergido será una fracción del volumen total. Y tres, medida del empuje. Hay otra manera de calcular el empuje y es a través de comparación de lecturas de peso, por ejemplo. Yo por aquí tengo un dinamómetro. ¿Observas? ¿Qué es un dinamómetro? Un aparato que nos permite encontrar fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo un dinamómetro conectado a un bloquecito,
lo que voy a encontrar es la fuerza del peso, es decir, el peso de ese bloquecito. Normalmente los dinamómetros lo usaban en los mercados para poder calcular el peso o la masa de lo que venden, por ejemplo, papa, yuca, camote, cebolla, tomate. Entonces colocaban la bolsa con lo que van a vender y calculaban el valor del peso, pues, ¿no? O la masa. Entonces, esta lectura representará el peso real para nosotros, peso real, ¿no? Ahora, hacemos lo mismo, pero sumergimos el sistema dentro del agua, dentro del líquido. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que la lectura va a empezar a cambiar. Profe, ¿y por qué cambia? Mira, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendremos el peso del bloquecito, tendremos la fuerza de tensión, y como está sumergido, habrá un aumento en fuerzas debido al empuje. Entonces, lo que está apareciendo aquí es una fuerza adicional llamada fuerza de empuje, y eso hace que esta lectura del dinamómetro cambie. ¿Listo? A esa lectura le llamaremos peso aparente. Cabe recalcar que la lectura representaría la tensión, ¿ah? La lectura siempre representa la tensión. Lo mismo por aquí, pues, ¿no? La tensión para acá y el peso mg, ¿no? Como la tensión en nuestra lectura, y como está en equilibrio, la tensión es igual al peso. Entonces, viene a ser lo mismo prácticamente. En cambio, cuando está en un sistema dentro de un líquido, lo que estoy leyendo yo directamente es la lectura debido a la tensión, directamente la tensión. Y por equilibrio, ¿qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir por equilibrio? Que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Al despejar el empuje, llegaríamos a la conclusión que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Chicos, es directo esto, ya es una aplicación directa. Pero lo que vamos a explicar a la derecha es lo que se debe hacer cuando el cuerpo está sometido a varias fuerzas, pues, ¿no? Y eso puede ser una forma de atacar o resolver algún problema por ahí, ¿no? Ahora sí, pasamos a otros temitas que vienen a ser tensión superficial y capilaridad. A ver, dice. Tensión superficial, fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de un líquido. Mira, esta tensión o este fenómeno solamente se experimenta en la parte superficial. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Vamos a leer el segundo punto y decimos el por qué, ¿ya? En la superficie del líquido, en la superficie libre del líquido hay una fuerza resultante hacia abajo sobre cada molécula. Ya está, a ver, mira, si tú analizas esta molécula de aquí, una molécula, vas a darte cuenta que la molécula interactúa con todas las moléculas que están a su alrededor. ¿Listo? Con esta, con esta, esta, con esta, con esta, con esta y con todas las moléculas que están a su alrededor. Pero notamos que debido a la simetría que existe, cuando tú analices todas las fuerzas sobre esta, la fuerza resultante sería cero. No habría ninguna fuerza resultante sobre esa partícula, porque está rodeada por las mismas moléculas alrededor. En cambio, en la parte superficial, en la superficie, solamente hay interacción con las moléculas que están en la parte inferior. Por lo tanto, debido a esas fuerzas de interacción con las moléculas que están en la parte inferior, lo que se va a generar es una fuerza resultante hacia abajo. Entonces, y obviamente también una interacción con las que están a la derecha o a la izquierda. Debido a esa fuerza resultante, que no es cero, una fuerza resultante diferente de cero, se va a generar por ahí una pequeña línea, una pequeña capa, una pequeña membrana de fuerzas. De tal manera que la parte superior del líquido es un poco más resistente que la parte inferior. ¿No? Debido a esa fuerza de interacción con la siguiente capa. Entonces, eso genera la tensión superficial. Eso se representa la tensión superficial. Ahora, ¿esto qué genera al final de cabo? Ya, esta tensión superficial o esta pequeña membrana en la superficie es la culpable, mejor dicho, es el motivo por el cual cuando una mosca, un bicho, un insecto se para encima del agua, este insecto no se sumerge, pues, porque debido a esa capita que tiene de mayor resistencia, eso hace que los insectos se mantengan en equilibrio en esa posición. Hay un equilibrio, hay una capita, un colchón que no permite que los insectos, pequeños cuerpos, no se sumerjan, ¿no? Otra manera de darnos cuenta de la presencia de esta tensión superficial
Es de la siguiente manera, mediante un experimento, mira. Medí la tensión superficial, ¿verdad? Este experimento es clásico. Normalmente se hace este experimento en los laboratorios de física del centro de San Marcos, mejor dicho, ¿no? De la Facultad de Física se hace este tipo de experimento para notar la presencia de la tensión superficial. Experimentalmente, la tensión superficial se puede medir usando un anillo de longitud L colocado sobre la superficie de un líquido. En el diámetro se leerá la fuerza adicional, ¿listo? Para extraer el anillo lentamente, siendo esta fuerza adicional una fuerza de tensión superficial. A ver, entonces lo que tenemos aquí es un dinamómetro que está conectado a un sistema con un anillo, un pequeño anillo ya, un anillo pequeño. Obviamente habrá una lectura en el dinamómetro. Ahora, yo meto el anillo y trato de sacarlo lentamente. Lo sumerjo en la superficie, solamente en la superficie, y luego lo trato de sacar lentamente. Y voy a darme cuenta que al sacarlo lentamente se genera un aumento en la lectura del dinamómetro, ¿no? Ese aumento en la lectura del dinamómetro es generado por esa pequeña capita o membrana que se genera en la superficie del líquido. Debido a que hay una fuerza hacia abajo, hacia las moléculas que están en la parte inferior, se genera una lectura y una dificultad al poder sacar lentamente ese pequeño anillo. Entonces, ese aumento en la lectura bien, representaría la fuerza de tensión superficial. De tal manera que debido a esa fuerza de tensión superficial, medido por toda la longitud, porque es debido al contacto, toda la longitud del anillo, yo puedo calcular la constante llamada tensión superficial. La tensión superficial representaría la fuerza de tensión superficial por unidad de longitud. En otros casos también se usa la fuerza de tensión superficial como esta constante de tensión superficial por la longitud. Así que yo puedo calcular la fuerza, compararla con otras fuerzas también, pues, ¿no? Una manera de cómo analizar esa fuerza. Recordemos que estos dos temas de tensión superficial y capilaridad son temas netamente aplicativos, chicos, por favor, ¿ya? Ya que son temas de universidad, pues no son cualquier tema. Capilaridad. Ya, este es un poquito más rápido, pero tal vez un poco tedioso de entender, ¿ah? Fenómeno relacionado con la tensión superficial que se manifiesta por el ascenso o descenso de un líquido por el interior de un tubo delgado cuando éste se sumerge en el líquido. Mira, es un capilar, es un tubo muy, pero muy delgadito. Es un tubo muy, pero muy delgadito. Cuando yo sumerjo un tubo muy delgado, en algunos líquidos, cuando tú sumerges ese tubo muy delgado, en algunos líquidos, los líquidos empiezan a subir a través del tubito. Pero en otros casos, el líquido empieza a descender a través del fluido. Eso va a depender del tipo de fluido y el tipo del tipo de capilar, pues, ¿no? En la gran mayoría sube el líquido, empieza a subir un poquito. Entonces, debido a ese cambio de nivel del líquido, se genera una altura H, ya sea de subida o de bajada, ¿no? Ya que sube un ascenso o un descenso. Entonces, esa altura H es igual a dos veces la tensión superficial, constante tensión superficial, por el coseno de un ángulo. Este ángulo se obtiene de la siguiente manera. Cuando el líquido sube o baja, se genera una pequeña concavidad, una pequeña deformación del líquido, ¿no? Una forma circular, semicircular. Esta puede ser cóncava o puede ser convexa. Y yo trazo una línea tangente a esa superficie, una línea tangente a esa superficie, y con la misma superficie en contacto, se va a formar un ángulo. La misma superficie en contacto se va a formar un ángulo. ¿Listo? Ese ángulo representaría el ángulo que yo necesito para poder reemplazar en la ecuación. Es el ángulo que yo necesito para reemplazarlo en la ecuación. De esa manera se calcula el ángulo, chicos. ¿Listo? Es agudo cuando es de subida y es obtuso cuando es de bajada del líquido. Cuando el líquido desciende, es mayor que 90. Y cuando el líquido sube, es menor que 90. ¿Sí, chicos? De esa manera nosotros encontramos esta pequeña altura. ¿Ah? Observaciones para terminar y comenzar con los problemas. El ángulo de contacto es un indicador de las fuerzas adhesivas del líquido del sólido y de las fuerzas cohesivas en el líquido. Ya está. Acá debes entender algo. Existen fuerzas adhesivas y fuerzas cohesivas. Fuerzas adhesivas son las fuerzas generadas entre el líquido y el sólido.
¿listo? Entre las moléculas del líquido y las moléculas del sólido mismo. Y las fuerzas cohesivas son las fuerzas generadas entre molécula con molécula del propio líquido. Es lo que vimos aquí, pues, ¿no? Las fuerzas que se generan aquí son fuerzas cohesivas, son fuerzas cohesivas. En cambio, las que se generan entre el líquido y la superficie del recipiente son fuerzas adhesivas. ¿Está? Entonces decimos, dos, el menisco de un líquido, es decir, la parte superior del líquido, es cóncavo cuando la superficie adhesiva es mayor que la fuerza cohesiva. El líquido asciende. Ah, profe, entonces usted me está diciendo, usted estamos analizando que cuando las fuerzas adhesivas es mayor que las cohesivas, el líquido debe subir. Es decir, cuando la fuerza de molécula de líquido al recipiente es mayor al del mismo líquido, entonces el líquido debe subir. Es como si el líquido quiere adherirse más a la superficie, ¿no? Se adhiere más, entonces de esa manera trata de adherirse y empieza a subir, a escalar, porque esas fuerzas entre el líquido y el recipiente es mucho mayor y empieza a subir de esa manera. ¿Listo? En cambio, cuando el menisco del líquido es convexo, cuando la fuerza adhesiva es menor que la fuerza cohesiva. Así que el líquido trata de jalarlo hacia abajo, pues, porque sus fuerzas cohesivas es mucho mayor que las adhesivas que con el recipiente. Entonces, debido a esas fuerzas cohesivas con el mismo líquido, empieza a descender, a descender, a descender. Cuatro, el ángulo de contacto depende del líquido que está en contacto con el sólido. Por ejemplo, el ángulo de contacto con el agua y el vidrio puede considerarse como cero. El ángulo es cero prácticamente. Por eso cuando tenemos agua y vidrio prácticamente es horizontal. No genera ni una deformación. Y el ángulo de contacto con el mercurio y vidrio puede considerarse 180 grados. Ah, es muy parecido a lo que nosotros observamos a veces en los termómetros, pues, ¿no? Termómetros. ¿Tú has visto los termómetros? El pequeño menisco. Pues ahí básicamente lo que se refiere. Listo, chicos, es netamente aplicativo los dos últimos temitas, así que comencemos con los problemitas, creo yo. Vamos a ver. Con los problemas creo que se despejan las dudas, chicos. Vamos a ver, por favor, el documento. ¿Me confirman si se ven los problemas, chicos? ¿Se ve el documento de los problemas? Confirmen, por favor. Están ahí, chicos, ¿cierto? Sí, dice Andrea. Ok, gracias. Problema número uno. Listo. La figura muestra un tubo en forma de U que contiene agua y mercurio. Agua y mercurio. El desnivel de mercurio en la rama derecha es de 10 centímetros. Determina la altura H de agua en la rama izquierda. A ver, tengo dos fluidos que están en equilibrio. Siempre que tenga problemas de este tipo, lo que tengo que hacer es primero buscar la línea isóbara. ¿Qué es una línea isóbara, profesor? La línea de igual presión. ¿Cómo encuentro la línea de igual presión? Así. Es la interfaz, es la frontera de dos fluidos, pero es la parte más baja. Es la frontera más baja entre dos fluidos. A ver, pero si yo analizo dos fluidos, una frontera entre dos fluidos, entonces esta sería mi línea isóbara. Esa línea que yo coloco sería mi línea isóbara, por favor, anota por ahí, ¿ya? Y línea isóbara. ¿Por qué? Porque date cuenta que en la parte superior tenemos la atmósfera con el agua, pero en la parte derecha tenemos la atmósfera con el mercurio. Pero la interfaz, la frontera entre dos fluidos más baja sería entre el agua y el mercurio mismo, que es en la rama izquierda, ¿cierto? Entonces yo analizo dos puntos de esa línea isóbara porque tendrán la misma presión. Analizo el punto X y el punto y diré lo siguiente. En el punto X se está soportando la presión atmosférica. Esto además está soportando la presión del agua. En el punto Y se está soportando la presión atmosférica más la presión del mercurio. ¿Listo?
Entonces diremos, puesto que el agua y el mercurio están en reposo, las presiones en los puntos X y Y son iguales. La presión en X y Y son iguales. Analizamos las presiones en ambos puntos. Presión en X, presión atmosférica más la presión del agua. Presión en Y, presión atmosférica más la presión del mercurio. Obviamente las presiones atmosféricas se van y las gravedades también. Mira lo que me queda. Que la densidad del agua por la altura H mayúscula es igual a la densidad del mercurio por la altura H minúscula. Entonces, tendríamos esto. Que la altura H mayúscula, que es la altura de agua, es igual a densidad del mercurio entre densidad del agua por la altura. Y obviamente esas densidades son datos, pues, ¿no? Son datos. ¿Cuánto vale la densidad del mercurio? 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Alguno me dirá, profesor, conviértalas. Yo te consulto, ¿por qué las voy a convertir si al final voy a dividirlas? Y al dividir, todo lo que yo haga se va a simplificar. Entonces no es necesario convertirlas, porque igual se va a quedar, va a generar el mismo resultado. En cambio, cuando solamente tengo un valor y no se simplifica nada, ahí sí, pues, ahí sí debo convertirlas a kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces, este cociente de densidades multiplicado por la altura h minúscula, que es 10 centímetros. Como mantengo el centímetros para la altura, mi resultado debe ser en centímetros también, que viene a ser 136. Prueba número uno, la clave es la... Problema sencillo, rápido, clásico, fácil. No se compliquen la vida, por favor, chicos, ¿ah? El tema hidrostático es directo. ¿Te das cuenta que es simplemente análisis, nada más, ¿no? Mi planteamiento. Problema número dos. Un depósito esférico que contiene agua se encuentra a la altura de 70 metros. A ver, vamos a ver. Listo. Un depósito esférico que contiene agua se encuentra a la altura de 70 metros y está expuesto a la presión atmosférica en la parte superior, como muestra en la figura. Pregunta, ¿cuál es la presión manométrica a nivel del grifo en el punto A? Desprecia el diámetro de las tuberías de suministro. Prácticamente estos son los famosos pozos que están por en algunos parques de algunos distritos, ¿cierto? Entonces, si por tu distrito, por tu casa, existen estos famosos pozos. A ver, confírmame si alguna vez has visto. O sea, algunas compañías de agua, en este caso CEDEPAL, en ciertos distritos tienen un pozos de agua. ¿Listo? Y eso es lo que abastece a toda esa zona, pues. Claro, en todos los cerros normalmente existen estos tipos de pozos, ¿no? Que alimentan, por decir, de agua a toda esa zona. No solamente en los cerros, ¿ah? Por ejemplo, por donde yo vivo, que es casi por el Callao, también hay algunos pozos, pues, ¿no? Que abastece, que abastece. Y vamos a ver el por qué, pues, ¿no? Mira, entonces me está preguntando, ¿cuál es la presión manométrica a nivel del grifo A? Es decir, del cañito de tu casa, ¿cuánto debe ser la presión manométrica? Profe, ¿qué es presión manométrica? Profe, es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces yo analizo. La presión absoluta al nivel de grifo es presión atmosférica más la presión del líquido, que es densidad del agua por la gravedad por la altura. Como yo quiero la manométrica, voy a pasar a restar. Y me quedaría simplemente densidad del agua por gravedad por la altura. La presión manométrica a la altura del agua, a la altura del grifo es densidad del agua por gravedad por la altura, lo que ya hemos dicho, y reemplazo. ¿Cuánto es la densidad del agua? Aquí hemos dicho lo siguiente, como no hay nada que se lo simplifique, reemplazo como si fuera en sistema internacional, que es 1000, por la gravedad que es 10, por la altura que es 70 metros, chicos, importante las unidades. Por lo tanto, nuestra presión debe ser 7 por 10 a la 6 pascales, 7 por 10 a la 6 pascales. Entonces, debido a esa presión que se genera en la parte inferior, de esa manera el agua se distribuye por todas las casitas, pues chicos, por todas las casitas. Por ese motivo, el agua sale con gran presión muchas veces de tu cañito, pues. Es importante la altura de estos pozos, es muy importante, porque a mayor altura se genera mayor presión. Entonces, llegaría hasta el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo piso de tu casa, debido a esa presión. Problema número dos, la clave es la A. Problema sencillo también, directo, ¿ah? Ah, problema interesante. Te voy a explicar por qué ahorita.
Problema número 3 dice lo siguiente: una esfera homogénea de densidad de 7,22 por 10 al cubo kilogramos metros cúbicos flota en un recipiente que contiene mercurio con una densidad de 13,6 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos y aceite de densidad 2, ya, RO2, de tal modo que la mitad de su volumen está sumergido en mercurio y la otra mitad en aceite, como muestra en la figura. Determine la densidad del aceite. A ver, esta pregunta es clásica para un examen de admisión. Pregunta clásica para exámenes, ¿ah? Y te menciono el por qué. Porque incluso en uno de mis exámenes de admisión, vino esta pregunta y me dejó marcado, porque yo no pude resolverla. Me dejó marcado porque no pude resolverla. Así que no quiero que te pase lo mismo. Así que tú la vas a resolver. Mira, escucha. Sobre la esfera tenemos el peso de la esfera, tenemos el empuje 1 debido al mercurio y el empuje 2 debido al aceite. Como no existe ninguna fuerza más, entre estas tres fuerzas se genera el equilibrio. Seríamos, de la primera condición de equilibrio se escribe que el empuje 1 más empuje 2 es igual al peso. Pero sabemos que los empujes para el mercurio y el aceite dependen del volumen, de la densidad del líquido y la gravedad, ¿cierto? Entonces lo ponemos por aquí. La densidad 1 por el volumen sumergido 1, que viene a ser la mitad, por la gravedad, más la densidad 2 por el volumen sumergido, que viene a ser la otra mitad, por la gravedad, es igual a densidad de líquido por el volumen sumergido. Profe, pero todo el volumen, todo el cuerpo está sumergido completamente, por lo tanto será el volumen total, V, por la gravedad. ¿Quién se va? Gravedad se va. ¿Qué más? Volumen también. Y mira lo que nos queda por aquí. Nos queda que un medio de la densidad 1 más un medio de la densidad 2 es igual a ρ. Eso significa que al reemplazar, mira lo que tendríamos. Un medio de 13,6 por 10 al cubo más un medio de la densidad 2 es igual a 7,22 por 10 al cubo. Despejo lo que me piden, ¿cierto, chicos? Despejo lo que me piden, que es densidad 2, y nos dejaría lo siguiente. La densidad 2 debería ser 840 kilogramos sobre metros cúbicos. 840 kilogramos sobre metros. A ver, consulta. Mira, la densidad del aceite es 840. Ah, ya hemos encontrado la respuesta. Entonces, ¿qué hacer en estos problemas? ¿Debería hacer todo este procedimiento? No. Mira lo que vamos a hacer ya. Vas a aplicar tú esto. Mira, escucha. Escucha, escucha, escucha. Mira, vamos a suponer que la parte inferior, esta acá, representa la tercera parte del volumen sumergido. Yo te consulto, si representa la tercera parte del volumen total, en la parte superior, ¿qué porcentaje hay? ¿Qué parte hay? Si en la parte de abajo es un tercio, en la parte de arriba, ¿cuánto hay? 2 tercios. Muy bien. La parte de arriba es 2 tercios de volumen total. Volumen total. Entonces, mira lo que tú vas a aplicar. ¿Ah? Voy a considerar que el cuerpo tiene una densidad ρ. Mira lo que se cumple. ¿Ah? Escucha, atento. La densidad del cuerpo es igual a la densidad 1 más la densidad 2. ¿No? La densidad del cuerpo es igual a la densidad 1 más la densidad 2. Cada uno de ellos multiplicados por una pequeña fracción. ¿Qué fracción? Fracción de volumen sumergido. Para la densidad 1, su fracción es un tercio, por un tercio. Para el segundo líquido es 2 tercios. Por aquí, 2 tercios.
Y el problema se acabó. Esto es lo que tú vas a aplicar en los problemas. La densidad del cuerpo sumergido está relacionada con la densidad de los cuerpos de manera directa, chicos, rápida, inmediata. No te vayas a complicar la vida. Profe, y si fueran tres líquidos, ya serían tres densidades y tres fracciones. Eso es lo que debes hacer, chicos, por favor. Por lo tanto, en nuestro problema, ¿qué teníamos? Teníamos que estaba sumergido la mitad mitad, por eso era un medio al final. Mira, ¿te das cuenta por acá? Era un medio, ¿no? Un medio de la densidad uno más un medio de la densidad 2 es igual a la densidad del cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces no te olvides, por favor, aplicar lo que te he mencionado hace un momento. ¿Listo? Ya está. Problema 4. Dice, durante un juego de tenis, una pelota cae en una piscina con agua. La pelota tiene una masa de 60 gramos y queda flotando sumergida a los 3/5 partes de su volumen V. ¿Cuál es el volumen de la pelota? Considere que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos y la gravedad es 10. Ahí está, vean. Sumergido 3/5 partes. MG, el empuje. Dime, ¿lo podemos hacer con el método anterior? Con el método anterior lo que voy a encontrar es la densidad del cuerpo. Y si yo tengo la densidad del cuerpo, dime, ya tengo la masa, puedo encontrar el volumen, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Listo? A ver, mira. Y otra manera es como esta. El principio de equilibrio, sabemos que el peso es igual al empuje, porque solamente hay esas dos fuerzas. Entonces, el principio de Arquímedes me dice que el empuje es igual a la densidad del agua por volumen del agua por la gravedad, y eso es igual a masa por la gravedad. Gravedad se va, entonces también tendríamos que el volumen del agua es igual a 3/5 del volumen del cuerpo. Aquí cuando te mencionan volumen del agua, se están refiriendo al volumen de agua desplazada. Esto es algo que a veces a uno no le queda claro. Es el volumen de agua desplazada. ¿Y qué es el volumen de agua desplazada? El volumen del líquido sumergido. Yo prefiero que le pongas ahí al costadito, en vez de volumen de agua, ponerle volumen de líquido, volumen de líquido sumergido. Volumen de líquido sumergido, ¿ya? Que viene a ser 3/5 de V. Ahora, si yo uno la ecuación 3 con 2, tendríamos lo siguiente, que la densidad del agua por 3/5 de V es igual a la masa, ¿no? Entonces, el volumen es igual a 5 veces la masa entre 3 veces la densidad. Evaluando. La masa vale 60 gramos, gramos, se escucha, gramos, y la densidad del agua también debe estar en gramos, ¿no? Que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. De tal manera que gramos y gramos se va y me queda centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería esto? 100. El volumen de la esferita es 100 centímetros cúbicos. La respuesta sería la A. ¿Listo, chicos? Problema resuelto. Problema. Intenten ustedes resolverlo con el método que yo les mencioné hace un momento, con el método de la fracción, densidades y fracción. Te das cuenta que va a ser casi lo mismo. Tal vez un poco más rápido, porque es directo. Problema 5. Problema 5 dice. En un laboratorio se desea medir la presión de un gas contenido en un tanque. Para ello se utiliza un manómetro de tubo abierto en forma de U conectado al tanque, observándose en la rama derecha un desnivel de la columna de agua de 40 centímetros, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la presión del gas? Y si alguno estará diciendo, profe, era un manómetro de tubo abierto, su profe, no me acuerdo, ¿ahora qué hago? No importa, chicos. Eje, no importaba si te acuerdas o no, tu análisis no va a cambiar. Profe, pero había una formulita, no te importan las fórmulas. Esas formulitas es lo mismo que obtendrás de tu análisis, no te olvides. Cuando yo tengo un tubo de esta manera, cuando tenga fluidos, lo que tengo que hacer es analizar las interfaces más bajas. Entonces, la interfaz más baja, si te das cuenta, es esa pequeña línea donde está el X y Y. ¿Sí o no? Queda claro, ¿no? Interfaz más baja. Entonces, la presión que se genera en X sería la presión del gas. En cambio, la presión que se genera en Y sería la presión ¿de quién? De la atmósfera y del líquido. Entonces, ponemos por aquí. Presión en X sería la presión del gas y la presión en Y sería la presión atmosférica más la presión del líquido. Entonces, como ya sabemos que la presión en X es igual a la presión en gas, tendríamos lo siguiente, que la presión en X, que es la presión en gas, es igual a la presión en Y, que es la presión atmosférica, más la presión hidrostática, la presión del líquido. Reemplazo los valores, no me complico la vida. La presión atmosférica es igual a 10 a la 5 pascales.
Reemplazo la densidad del agua, que viene a ser 1000, reemplazo la gravedad, que es 10, y reemplazo la altura. ¿Cuánto es la altura, chicos? Profe, 40 centímetros. Ah, centímetros. ¿Qué debo hacer yo? Pasarla a metros, pasarla a metros. Si le paso a metros, debo multiplicarlo por 10 al cuadrado. No, 10 a la menos 2, disculpa, 10 a la menos 2. Es como si estuviera dividiendo entre 100, pues, ¿no? Pero sería 10 a la 5 más 0,04 10 a la 5. Sumo sería 1,04 por 10 a la 5 pascal. Esa sería la respuesta de mi problema número. La clave sería la D. Chicos, hasta ahora alguna consulta, alguna duda, si es que están ahí por favor, alguna duda, consulta, reclamo, denuncia, sugerencia. ¿Algunos chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Los cuerpos siempre tratan de estar en equilibrio, chicos. En este tema, los cuerpos van a estar en equilibrio, obligatoriamente, porque el tema es hidrostática. Cuando yo hablo de hidrostática, es cuerpo en equilibrio. Si por ahí un cuerpo se mueve, ya dejamos de estar en hidrostática, y se llama hidrodinámica, lo que viene a ser otro tema prácticamente. ¿Chicos? Por lo tanto, no te olvides, por favor, ¿ya? Estamos en hidrostática. Los cuerpos básicamente están en equilibrio. ¿Otra consulta por ahí? ¿Ninguna? No te preocupes, amigo. Ya. Continuamos entonces con el problema 6. En un experimento con globos aerostáticos que contienen helio, se desea elevar lentamente, ¿te acuerdas qué significa lentamente, no? Lentamente una cesta de masa de 3000 kilogramos. Asumiendo que la envoltura de los globos es impermeable y muy liviana, determina el volumen de helio contenido en el globo aerostático. La densidad del aire es igual a 1,3 kilogramos por metros cúbicos. Además, la densidad del helio es 0,18 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad es 10. A ver, vamos a ver la gráfica. Este es mi globo aerostático, ¿no? Sí, creo que lo han visto, bueno, en películas. Por ahí lo han visto, seguro. Entonces, lo que tengo que hacer es el equilibrio de fuerzas para el globo aerostático. Primera fuerza es el peso del globo, pues, ¿no? En este caso estamos hablando del peso del helio. Mira, peso del helio, ¿ah? ¿Me escucha? Este problema es interesante, ¿ah? Peso del helio. También tenemos el peso de la canasta. El peso de la canasta y el peso del helio, ¿no? Ahora, en el problema me dice que la envoltura de los globos es impermeable y muy liviana. ¿Qué significa eso? El plástico, prácticamente es muy liviano, entonces voy a despreciar su peso del plástico, del material. La canasta tiene un peso y el helio mismo, como gas, tiene otro peso. Luego también tenemos el empuje. Entonces, algunos estarán preguntando, ¿no? Profe, ¿empuje? Pero no está sumergido en un líquido. Claro, efectivamente, no está sumergido en un líquido, pero date cuenta que el cuerpo está sumergido prácticamente en otro fluido llamado aire, atmósfera. Por lo tanto, existirá la fuerza de empuje, chicos. Existirá la fuerza de empuje. Haciendo un equilibrio de fuerzas, profe, ¿por qué equilibrio de fuerzas? El cuerpo se mueve, lentamente, pero se mueve. ¿Te acuerdas qué significaba movimiento lento? ¿Te acuerdas? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Algún valiente? ¿Alguien que quiera ganarse un puntito por ahí? Nadie parece. Uy, ay, ay, chicos, estamos mal, ¿ah? Ya te he mencionado muchas veces. El éxito de la clase no solamente depende de mí, depende de ustedes. Yo no puedo hacer una clase así hablando solo, pues, chicos. Yo hago una clase hablando solo, créeme, que no vas a aprender mucho. Créeme, no vas a aprender mucho. Más se aprende cuando tú consultas, preguntas, analizas, participas. Créeme, ahí se aprende más. Obviamente, eso no te estoy diciendo que si tú no me dices nada, yo no te voy a enseñar. Yo voy a cumplir con mi trabajo, yo voy a cumplir con mi misión, como siempre hemos buscado desde la primera clase, de dar lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí, siempre. ¿Listo? Pero obviamente que
la información que yo maneje va a depender también de lo que tú mencionas. Por ejemplo, si tú me dices algo y dices, uy, eso también es importante porque él todavía no lo conoce. Entonces, yo no podría saber qué decirte si es que tú no dices nada. Yo no voy a asumir que tú ya sabes algunas cosas. Sería un error mío. Pero si tú no te comunicas, imagínate qué es lo que puedo hacer yo. No puedo imaginarme realmente lo que tú desconoces o conoces. Es importante que tú menciones. Por ejemplo, yo puedo asumir que tú ya sabes que cuando el cuerpo se mueve lentamente, significa que la velocidad es constante, como menciona Beatriz, pues, ¿no? Lo puedo asumir ya. Pero imagínate cuando tú encuentres un problema y te dicen, el movimiento es lento, y tú dices, uy, ¿qué hago ahora? Tú no me dijo nada, es que tampoco preguntaste. Yo te pregunto todavía, yo te estoy preguntando, que tú lo sabes o no, o qué significa. Así que es importante tu participación, por favor. ¿Ya? El éxito de esta clase es un gran porcentaje de tu participación. Créeme, las clases que yo dicto no son iguales. La clase que voy a dictar de aquí a una hora no va a ser la misma que dictaba hace una hora. No va a ser la misma, créeme. Porque debido a la interacción se genera mayor fluidez en la comunicación. Se generan mayores ejemplos. Por ejemplo, si tú preguntas más, yo me esfuerzo más en darte más ejemplos. Porque quiero que tú resuelvas esas dudas. Pero si tú no me mencionas tus dudas, yo debo suponer que todo te está quedando claro. Eso estoy suponiendo yo. También estoy suponiendo que tal vez muchos de ustedes ni siquiera están escuchando la clase, están haciendo otros problemas. Porque obviamente tiene sentido que ya que se acerca el examen, estás priorizando algunos temas. Algunos no están priorizando el curso de física tal vez. Pero debemos darnos un esfuerzo de poder priorizar los cursos en el momento de la clase y sacarle el jugo posible al profesor que esté en clase. Esa es la recomendación que yo te puedo dar. Digo, yo siempre voy a estar acá para resolver tus dudas, sea la que sea, a veces pienses que sea, profe, creo que mi pregunta va a ser muy básica, profe, creo que no, mejor no la preguntes, no, pregunta todo, todo lo que tú puedas. Que no te dé, como sea, un poco de, no te cohibas con tu pregunta, no pienses que tu pregunta es muy básica comparado para las preguntas de los demás, no. Si tú no la entiendes, es una pregunta que se debe responder, créeme, cualquiera sea la pregunta. ¿Listo, chicos? Entonces, como menciona Beatriz, efectivamente, ya hemos mencionado ese tema, esa parte. Cuando un cuerpo se mueve lentamente, significa que el cuerpo está con velocidad constante. Eso significa que la fuerza resultante es cero. Eso significa que las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, que es el caso de este problema. La fuerza que va hacia arriba, que es el empuje, es igual a la fuerza que va hacia abajo, que viene a ser el peso del helio más el peso de la canasta. El empuje es igual a mg más masa del helio por la gravedad. Ahora, sabemos también que el empuje es igual a la densidad del aire, en este caso el fluido que es aire, por el volumen del aire. ¿A qué se refiere volumen del aire? Volumen de aire desplazado. Pero agrégale por favor por ahí, anótalo. El volumen de aire desplazado representa el volumen de helio sumergido. Representa el volumen de helio sumergido, el cuerpo sumergido. Esto por la gravedad y es igual a la masa por la gravedad, igual a la masa del helio. Pero estoy encontrando la masa del helio en función de la densidad del helio por el volumen de helio. Es lo que me piden. Le sacó la gravedad, todo se va, todo se va. Entonces acá está lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El volumen del aire es igual al volumen del globo y esto es igual al volumen del helio. Es lo que mencionamos. Dos en uno, a ver. Si yo reemplazo dos en uno, tendríamos que la densidad del aire por el volumen del helio es igual a la masa de la canasta más la densidad del helio por el volumen del helio. Haciendo un despeje, juntando los volúmenes de helio para un lado y despejando el volumen de helio, tendríamos esto. El volumen de helio es igual a la masa de la canasta entre densidad del aire menos densidad del helio. La masa de la canasta es 3.000 kilogramos, la densidad del aire es 1,30 kilogramos metros cúbicos, ¿listo? Menos la densidad del helio que es 0,18 kilogramos metros cúbicos. Entonces, el volumen del helio es 2.678,6 metros cúbicos. Ahí está. Ese es el volumen del helio. Problema 7. Problema 7 es una pregunta de verdad y falso, al parecer. Dice, la presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Un buzo de masa de 80 kilogramos desciende en el mar a una profundidad H de 20 metros.
Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Considera que la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad es 10. Primera proposición. La presión absoluta es el triple de presión atmosférica. A ver, la absoluta es la suma de la atmosférica más la hidrostática, ¿no? La atmosférica es 10 a la 5 y la hidrostática es densidad, gravedad por la altura. La densidad es 1000, la gravedad es 10 y la altura es 20. Por lo tanto, al sumarla me quedaría 3 veces 10 a la 5, 3 por 10 a la 5. Pero 10 a la 5 es presión atmosférica. Por lo tanto, sería 3 veces presión atmosférica. Por lo tanto, la primera es verdad. Verá, ¿cierto, chicos? Segunda, la presión manométrica es el doble que la presión atmosférica. Profe, ¿qué es la presión manométrica? ¿Te acuerdas que la presión manométrica era la diferencia de la absoluta menos la atmosférica? Si la absoluta es 3 veces la presión atmosférica, si yo le resto una presión atmosférica, ¿cuánto me queda? Dos, ¿cierto? Dos presiones atmosféricas. Por lo tanto, sería verdadero. Otra manera es encontrar el valor directamente. La presión manométrica es la densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Por qué sale eso? Porque recuerda que es la densidad de los líquidos. Presión manométrica, densidad de los líquidos. Densidad del agua 1000, gravedad 10, altura 20. ¿Cuánto me sale? 2 por 10 a la 5. ¿Cuánto es eso? 2 veces presión atmosférica. Entonces también será verdadero. Proposición 3. El empuje que actúa sobre el buzo es 800. ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? A ver, el empuje se equipara o se compensa con el peso del buzo. Por lo tanto, el empuje es igual a masa por la gravedad, ¿no? Profe, ¿no es con la densidad, volumen sumergido y la gravedad? Si deseas, pero calcular el volumen sumergido va a ser complicado. Entonces, por equilibrio de fuerzas nada más, sabemos que el empuje debe ser igual al peso del buzo. Entonces, el empuje es igual al peso del buzo. ¿Y cómo se calcula el peso del buzo? Masa, que es 80, por la gravedad, que es 10. ¿Cuánto será esto? 800. Y el problema se acabó, también es verdadero. Aquí todas son verdaderas, chicos. Todas son verdaderas. Última pregunta, pregunta número 8. Prensa hidráulica, problema directo, sencillo, rápido. La prensa hidráulica que se muestra en la figura contiene agua y se utiliza para sostener el bloque de masa de 200 kilogramos. ¿Ya? Determine la magnitud de la fuerza F1 aplicado sobre el pistón de área 1, es igual a 50 centímetros cuadrados, para mantener en equilibrio el bloque colocado en el pistón 2, que es 400 centímetros cuadrados. Ya está, tal como se muestra en la figura. Y a ver, aquí hay una manera práctica de encontrar las fuerzas. Tú sabes que sobre el pistón 1 habrá una fuerza 1 y sobre el pistón 2 habrá una fuerza 2, ¿cierto? Entonces, mira lo que vamos a hacer. La fuerza 2. Yo te consulto. La fuerza 2, ¿a quién compensa? Al peso del bloque, ¿cierto? Por lo tanto, según el principio de Pascal, la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Listo? Entonces, se cumple que la fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre área 2. Además, para mantenerse en equilibrio, la fuerza 2 es igual al peso del bloque. Entonces, combinando ambas ecuaciones, tendríamos que la fuerza 1 sobre área 1 es igual al peso del bloque entre el área 2. Entonces diremos que la fuerza 1 es igual a área 1 entre área 2 por el peso del bloque. Reemplazo. El área 1, ¿cuánto vale? 50. El área 2, ¿cuánto vale? 400. ¿Listo? Por el peso del bloque. Como la masa es 200, listo, la masa es 200 y la gravedad es 10. Al final, ¿cuánto me queda? Mira, simplificando. 200 y 400 sacó, simplifico a 200 avos, 200 avos, me queda 2 abajo. 2 en 10 entre 2 es 5, y 5 por 50 es 250 newton. Por lo tanto, la clave sería la B. Y ese sería el último problema. El problema número 8. ¿Viste, chicos? Eso sería un problema número 8. Otra manera práctica de hacer es la siguiente, mira. El área y la fuerza son cantidades inversamente proporcionales. Si te das cuenta, el área 1 y el área 2 es 50 y 400. La relación sería de 1 a 8, ¿cierto? El área 1 es como 1 y el área 2 es como 8. Por lo tanto, para mantener el equilibrio, la fuerza debe ser al revés, ¿no? La fuerza 1 debe ser como 8 y la fuerza 2 es como 1, ¿no? Como 1, básicamente. De ahí puede generarse la relación entre ambas, pues, ¿no? Esto, la relación debe ser... Ah, no, disculpa, directamente, disculpa.
la relación entre la fuerza, como es fuerza sobre área, debe ser directamente proporcional. O sea, la relación de áreas es igual a la relación de fuerzas. Si el área 1 es como 1 y el área 2 es como 8, la fuerza 1 es como 1 y la fuerza 2 es como 8. De esa manera sale esa relación. Es otra manera de calcular, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Ahora sí, te dicto las claves de casa, por favor. Atentos a las claves de casa. Mientras yo voy colocando y buscando las claves de casa, por favor, ayúdame con esto, si es que estás presente. Vamos a ver. 3D, 4A, 5C, 6C y el último, 7 también C. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Esto, no se olviden, por favor, repasar un poco este tema. Revisen los problemas más sencillos, se puede decir, porque como es un examen el día domingo, y este es el último tema de la semana, pues es posible que venga un tema, una pregunta de ese tema, pero aplicativo netamente. Busquen problemas aplicativos, no te compliques la vida, ¿ya? Busca problemas aplicativos y trata de resolver la mayor cantidad de problemas para llegar con práctica para el día domingo, por favor. Éxitos el domingo, recuerden que es un examen más, una estrategia más que tú debes seguir. Es tu segundo examen, si no me equivoco, ¿cierto? Al ser el segundo examen, puedes tener una estrategia. Recuerda que se debe acumular puntaje. Y en base a eso, tú debes realizar qué hacer en este examen. Segundo examen, ¿no? Todos los exámenes son una estrategia distinta, por favor. Traten de verlo de esa manera. ¿Listo, chicos? Nos vemos por ahí. A ver, ¿dónde está? Nos vemos, Sergio. Cuídense, chicos. Andrea, concentrados para el examen, por favor. Enfóquense en lo que deben hacer para el examen. Eh, Balancea un poco su tiempo para cada uno de para cada uno de los cursos. Recuerda que todos los cursos son importantes y en base a eso tú debes dar una estrategia. Muchas veces piensa que un curso que no manejas lo puedes dejar de lado. Incluso esos cursos que tú no manejas hacen la diferencia, pues, ¿no? Debes analizar eso, por favor, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.